Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy nos vamos a detener a analizar lo que en unos días más el presidente Enrique Peña Nieto convertirá en su segundo informe de gobierno. Termina no solo un tercio de su administración, sino quizá la parte más importante de ella. Una época en la cual se concentró el gobierno en hacer una serie de reformas estructurales, de transformar la mayoría de las entidades económicas para a partir de ahí comenzar a crecer de una manera diferente, de una manera mucho mayor. Porque traemos una maldición como país. Durante los últimos 30 años hemos crecido en promedio al 2.5%, una inercia bastante mala. Buena si se compara con aquellos años de las crisis gravísimas donde este país era un fracaso en todos los sentidos. Ahora tenemos estabilidad y si me permite la figura parecemos un equipo de fútbol que empata mucho y gana verdaderamente poco. Hoy en la otra cara de la moneda analizaremos no solo dónde estamos parados, sino hacia dónde iremos en materia económica. Bienvenidos. Este 1 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto presentará al Congreso de la Unión su segundo informe de gobierno en manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En el video de la página oficial de la presidencia, Enrique Peña Nieto asegura que desde el inicio de su mandato se comprometió a impulsar los cambios que necesita el país. Afirma que se alcanzaron acuerdos gracias a una democracia madura y lo que falta es poner las reformas en acción para que se traduzcan en beneficios reales para los mexicanos. Hay una aseveración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que puede explicar bastante bien cuál es su intención de gobierno, cuál ha sido su intención de gobierno en este primer tercio de su administración. Él dijo en todo momento que no venía a administrar, sino que venía a transformar el país, que hubiera sido fácil dedicarse a mantener las cosas como estaban, porque en realidad no estaban verdaderamente mal. Después de muchísimos años, México logró la estabilidad económica, logró el control de la inflación que nos ha permitido, entre otras cosas, que durante los últimos 2 sexenios se hayan registrado muy ligeras recuperaciones en algunos indicadores de pobreza, de salario mínimo e incluso de salarios reales. Desgraciadamente no ha sido suficiente. El país se ha mantenido atorado, no avanzaba. De ahí que el presidente se comprometiera a una serie de reformas estructurales, básicamente todas concentradas en materia económica que buscan abrir al país, que buscan que la economía se transforme de una manera radical y que empecemos a crecer por lo menos 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto sobre este promedio de 2,5. Es decir, que la economía nacional comience a crecer como constante, como promedio, arriba del 4%, lo cual nos permitiría en una generación comenzar a superar los niveles históricos de pobreza y la población comenzaría a vivir mejor. En este informe de gobierno, el presidente de la República detallará de entrada que la reforma hacendaria, esta reforma que se hizo en materia fiscal, ha generado una gran cantidad de recursos para el gobierno federal. Si analizamos cualquier rubro de impuestos, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado e incluso los impuestos especiales a producción y servicio, nos encontramos con que aumentó muchísimo la recaudación. No solo entre los mismos de siempre, no solo por las mayores tasas impositivas, sino porque, en adición, se establecieron nuevos impuestos que han permitido, o nuevas medidas que han permitido a una mayor cantidad de mexicanos pagar con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Esta reforma fiscal tiene un gran reto hacia adelante, que es cómo utilizar de una mejor manera los recursos. Hoy hay más dinero, se está gastando bien. Uno de los grandes frenos que ha tenido la economía mexicana durante esta administración ha sido el ejercicio del gasto público. Durante el primer año se justificó, se entendió o se quiso ver así porque era el cambio de administración. Durante este año
hemos también tenido problemas en el ejercicio del gasto público, porque se queda mucho en las tuberías de las dependencias, en las licitaciones, en la forma de hacer las cosas. De ahí que sea uno de los temas que se tenga que revisar hacia adelante. Se hizo una reforma a las telecomunicaciones y la competencia económica, que tiene una ley secundaria y que ha venido funcionando de una manera más o menos adecuada. Tendremos que esperar hacia el futuro cercano, después de este corte de caja, después de este primer tercio de la administración, una mayor competencia, una mayor lucha entre los agentes económicos por atraer, retener y dar mejores servicios en materia de calidad, precio y oportunidad a todas aquellas personas que vivimos en México. De las otras reformas, como la energética, tenemos que entender clarísimamente que es el pilar, lo que va a marcar la administración de Enrique Peña Nieto, por lo menos en materia económica. Esta administración será recordada como aquella que hizo una efectiva reforma al sector energético, que lo cambió, que lo modificó. El gran reto que tiene ahora el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es pasar de pedir una serie de reformas estructurales, solicitarle al Congreso que le apoyara, y lo hizo de una manera inteligente, en algunas aliado con el PRD, en otras aliado con el Partido de Acción Nacional, logró todas las reformas que quería para transformar, para, como dice su eslogan, mover a México. Puede llegar y festejarlo este 1 de septiembre, pero él sabe, o por lo menos debe tenerlo muy claro, que no se acaba la tarea, que viene un momento bastante complicado en su administración. Uno, que se acaba la esperanza. Si tenemos esta reforma, lograremos tal y cual cosa. Porque tenemos que comenzar a trabajar seriamente en la ejecución y en entender que los cambios que se dan no son de un día para otro. Si usted ha analizado el discurso reciente del presidente y de sus funcionarios, los cambios llegarán en 2 o 3 años porque la economía no se transforma de un momento para otro. Hagamos un balance. Detengámonos por un momento a analizar qué han sido estos 2 años en materia de números. La inflación se ha mantenido consistentemente por abajo del 4%, que es un valor que de repente hemos perdido como sociedad. Entender que la inflación elevada es lo que más daña a las clases populares, a quienes menos dinero tienen. En materia de crecimiento económico no hay nada, absolutamente nada que festejar. La economía mexicana sigue tal y como ha estado en los últimos 30 años. Ahí todavía no hemos visto transformación. Alguien podrá decir se sentaron las bases. Alguien más podrá decir que el modelo económico es el que no funciona. En la otra cara de la moneda hay que analizar que tenemos finanzas públicas más sólidas, que el perfil de la deuda externa sigue mejorando y que hoy tenemos un gobierno fuerte, que tenemos las tasas de interés en los certificados de la Tesorería de la Federación más bajas de la historia. Es decir, el gobierno no está necesitando emitir papel, por lo menos en cantidades importantes, para tapar los huecos fiscales. Estamos en una gran plataforma. Habrá quizá en este primer tercio de la administración, en estos 2 primeros informes de gobierno, habrá que tener claro que se sembró. Y ahora viene una parte muy importante, no es siembra, cosecha, es siembra, se cuida lo que se ha sembrado, se sigue trabajando en lo sembrado, de ahí que yo espero que el presidente de la República tenga un mensaje muy claro en contra de los neopopulistas que quieren soluciones mágicas y milagrosas, y después se va a cosechar, pero se va a cosechar después de un largo trabajo. Podemos dividir, insisto, esta administración en la fase de siembra, que ha terminado, la fase que el presidente califica como de las reformas estructurales y de la parte constitucional, que, ojo, a mi parecer, le faltan todavía 2 reformas estructurales, una hacia el campo y una laboral. No me voy a detener en ellas porque al final del día pueden ser en sí mismas un tema completo de este programa. Ahora a lo que tenemos que entrar es en la fase de trabajar, de consolidar,
de aterrizar las reformas y pedir a los organismos nuevos, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, las nuevas autoridades energéticas, que apliquen la ley y que garanticen que va a haber creación de mercados, nuevas oportunidades para llegar al final de este sexenio, los últimos años de esta administración, ahora sí, al momento de comenzar a cosechar. El informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debe tener como característica entender que hoy está terminando una etapa, pero que inmediatamente debe iniciar otra, que quizá nos va a costar mucho más trabajo. El Senado de la República aprobó ponerle una barrera a la cobranza extrajudicial y con ello impedir que los despachos contratados por las empresas de crédito intimiden a sus deudores. Con esto se prohíbe enviar comunicaciones que aparentan ser judiciales, llamar entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, y surge la posibilidad de reestructurar la deuda. El 25 de agosto entraron en vigor cambios al Código Penal en la Ciudad de México que tienen que ver con la operación de los despachos de cobranza para las empresas financieras. Parecería que es una gran noticia como viene el postulado, que al final del día no se podrán hacer pasar por abogados, por autoridades judiciales o no podrán recurrir a las mentiras. Señores, señoras, no se requería hacer cambios al Código Penal para sancionar la usurpación de funciones, el hacerse pasar por autoridad judicial o la usurpación de profesión. El tema aquí tiene una lectura mucho más amplia y que hay que tener cuidado. Crea figuras como el hostigamiento en la cobranza. ¿Qué es el hostigamiento? No lo pueden explicar. Si yo debo y me marcan una o dos veces para tratar de recuperar una deuda, puedo decir que me siento hostigado y eso podría implicar que a quien estoy denunciando pudiera ir a prisión o tener una pena en lo económico. No perdamos nunca la visión importante. Veamos la otra cara de la moneda. Se trata de una acción abierta y francamente populista del gobierno de la Ciudad de México. Primero, permítame hacer un paréntesis. Sí, algunas empresas de cobranza mienten, se hacen pasar por abogados, dicen que van a poner sellos o se hacen pasar por autoridades judiciales. Todo eso está mal. O incurren en insultos, en amenazas o en prácticas que además son muy ineficientes para cobrar. La otra cara de la moneda es: ¿qué debe hacer un otorgante de crédito para recuperar el dinero que prestó? Nunca se nos olvide este principio que es fundamental. Un banco presta poco del dinero de sus accionistas. La mayoría de los recursos que coloca son de sus depositantes. Es decir, si alguien no paga, no le está causando daño al banco, al rico, y aunque así fuera sería muy malo, le está causando daño a los depositantes. Quizá, y hay que tener mucha claridad en esto, parece una buena intención ensuciada por el populismo. Gracias, que le vaya muy bien. En Coahuila ya está vigente la Ley Estatal de Desaparición Forzada. Contempla que cuando una persona es víctima y deja de asistir a su trabajo, no se le suspenderá su salario. Sus deudas no se cobrarán hasta que aparezca y sus derechos laborales permanecerán vigentes. Es una ley que pondera los derechos humanos de los desaparecidos y sus familiares. Ha sido bien vista por algunos sectores, no así por el empresariado coahuilense, que se pregunta: ¿por qué tienen ellos que pagar un salario a quien no se presenta a trabajar porque el Estado no le garantiza la seguridad a sus gobernados? En principio no debería haberlos, pero los hay. En Coahuila se reportan más de 1,600 desaparecidos, el 10% del total en el país, de acuerdo con las cifras de Gobernación. Ya se habla de copiar esa ley en otras entidades, pero primero habrá que ver cómo funciona en Coahuila, si los empresarios resisten tal carga y si la determinación de los legisladores locales no invade las tareas a nivel federal. La ley, pues, suena bien, pero no todo lo que brilla es oro.